los problemas con hijos, familiares muy íntimos y es tremendo, ¿no? Sí, sí, los problemas que generan una adicción en una familia son devastadores. Sin ir más lejos, tanto a nivel económico, pues no podemos olvidar que el paciente, si está trabajando, destina gran parte de los recursos económicos a su adicción. Por otra parte, a nivel emocional, pues porque el desgaste con su pareja o con la familia, en caso de que va con los padres, es enorme, además de provocar progresivamente un episodio de agresividad que luego es muy complicado de ir restaurando todas esas relaciones familiares para que el paciente, no podemos olvidar que el paciente necesita esa familia para poder seguir hacia adelante. Un paciente que únicamente se apoya en nosotros sin que tenga una amplia red social sana y una familia que le ayude, es muy difícil que salga hacia adelante. No es imposible, pero es bastante más complicado. Claro, que el tratamiento es un conjunto de distintos sectores. Completamente. Hay que abordar toda el área del individuo. Desde la psicología abogamos siempre por trabajar con unas terapias y unos tratamientos que ya estén contrastados empíricamente. Es decir, nosotros no hemos inventado nada, nosotros hemos cogido el tratamiento que mejor funciona. El programa Minnesota se denomina, aunque nosotros obviamente pues lo vamos combinando con otras terapias y técnicas en psicología que ya en los últimos años han ido dando su fruto en todo su ámbito. Y José David, ¿a qué edad? Dime más o menos la edad de los pacientes que tratáis en Equilibrio. Bueno, hay una cuestión fundamental. Aquí deberíamos de diferenciar muy bien a qué edad se comienza el consumo de adicciones, cuál es el perfil que nosotros tratamos más habitualmente y realmente cuál es la edad diana en la cual deberíamos de tratar mejor para obtener mejores resultados. Nosotros estamos recibiendo muchísimas llamadas informativas de familias con menores de 13, 14 y 15 años que ya han empezado a consumir marihuana, cannabis y obviamente ya está generando muchos problemas a nivel familiar. Los problemas más visibles en estas edades son lógicamente el fracaso escolar, fracaso académico que en un primer abordaje pueda aparecer por un problema conductual y luego en el trasfondo lo normal, desgraciadamente, es que haya un consumo de sustancias. O sea que el fracaso escolar puede ser un síntoma de que esa persona está consumiendo droga, ¿no? El fracaso escolar es un signo externo de que al menor, en el menor hay algo que no va bien, ya sea problemas de aprendizaje o problemas en el ámbito familiar o problemas de consumo de sustancias que en el ámbito social. ¿Y los padres cómo pueden detectar también, aparte del fracaso escolar, otros síntomas que los puedan alertar? Bueno, cuando el menor comienza progresivamente cuando hay una bajada de rendimiento académico y los padres no saben si hay saben a ciencia cierta que no hay ningún tipo de problema más, es decir, conocen al menor, saben que no tiene problemas de aprendizaje, saben que en la casa no hay ningún tipo de problema, pues obviamente por descarte casi ya deberíamos de ver a nivel social por donde se mueve y realmente si está consumiendo. El obtener de forma certera si el menor está consumiendo o no es una prueba de orina que en cualquier farmacia, el multitest de drogas lo venden, muy barata además y pueden salir de duda en caso de que tengan alguna sospecha. ¿A nivel psicológico quizás se hace el joven más agresivo? Se hace mucho más agresivo porque no debemos de olvidar que el menor progresivamente va rompiendo normas. En el momento que ya hay un consumo, las compañías, el área social no son nada positivas, ya van bastante más avanzados con las personas con las que se juntan. Los menores de 11, 12 y 13 años que comienzan a consumir se juntan, su área social son menores de 14, 15 y 16 años, si son mayores que van por delante y el aprendizaje que tienen de ellos ya es pues, unas conductas en contra de la familia e intentan apartarlo de la familia como autoridad que les va a reconducir al no consumo, ¿vale? Sí. Entonces se vuelve mucho más agresivo. ¿Y qué hacer si tenemos un familiar que consume droga y no quiere curarse? Porque ese es un problema también gordo. Bueno, nosotros somos... Ha habido madres, por ejemplo, que han llegado a echar al hijo de la casa porque ya se han visto... Eso lo denominamos nosotros fase 0. En esta fase, en la cual nosotros realizamos las sesiones informativas con las familias y realizamos, en caso que sea posible, la entrevista con el familiar que es adicto, que tiene problemas de sustancias. En esta fase 0, en la cual no hay una conciencia de enfermedad, pues no debemos de olvidar que
que el trastorno adictivo está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Sí. Si no tiene esa conciencia de enfermedad, debemos de trabajar con la familia para que progresivamente, y eso es una de las estrategias, si hay que echar al paciente, al enfermo de casa, se echa, sin problemas. Porque aquí lo que no podemos es acoger en casa a una persona que está consumiendo drogas y que obviamente va a seguir consumiendo drogas en la misma casa. Incluso no podemos darle acogida. Violencia con los mismos familiares a veces. La violencia intrafamiliar es algo muy habitual. Si vive con los padres, pues contra los padres, porque son las figuras de autoridad, y si es con la esposa, hablo de varones, sí, pues igual. También tenemos casos de mujeres que ocurre exactamente igual, en los mismos términos, ¿vale? Sí. Aunque obviamente por estadística hay más varones adictos que mujeres. Y, por ejemplo, si una madre ve que el hijo está ejerciendo violencia contra ella, que incluso le roba el dinero cuando se lo puede pillar, que le vende cosas de la casa y lo echa y no se va, ¿qué hace esa madre? Bueno, siempre tiene la llamada de las autoridades. Es decir, lo que no podemos consentir es que en nuestra propia casa nuestro hijo nos agreda. Es decir, hay una ley que debemos de cumplir todos y nosotros como padres no podemos cubrir que nuestro hijo esté delinquiendo, aunque está delinquiendo contra nosotros, pero está delinquiendo. Obviamente, la figura de autoridad somos nosotros como padres y si nos está agrediendo y no podemos contenerlo, tenemos que llamar a la policía e interponer una denuncia y una orden de alejamiento, lo más probable es que le pongan. ¿Vale? Y si hay un robo o un hurto, pues igualmente tenemos que trabajar los mismos términos. Porque si no, eso va a ir en aumento cada vez más. Aquí nos encontramos siempre, efectivamente, pero además nos encontramos siempre con una barrera que es la social. Es decir, mi hijo está enfermo, consume drogas, me pega, agresivo y me roba. Pero no llamo a la policía por temor al que dirán los vecinos. Sí, es decir, aquí hay una barrera social que es la que nosotros tenemos que trabajar con las familias para hacerles entender que o bien rompe esa barrera social y reconoce que su hijo es un adicto y que está enfermo y que si viene la policía pues se lo tiene que llevar y tendrá que cumplir cuenta ante la justicia, o bien pues lo tiene en casa, va a seguir consumiendo y ese problema va a ir agravándose hasta que ocurra alguna desgracia y ya obviamente todo el vecindario se va a enterar de lo que ha ocurrido. Claro, por supuesto. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre un tratamiento en sus centros con los tratamientos de los centros públicos o acudir a un psicólogo o un psiquiatra? Bien, nosotros, como te he dicho antes, nosotros tenemos consultas privadas en diversos puntos, consultas de psicología a nivel individual, que es la red de psicología Ronda Salud. Nosotros en estos centros de consultas privadas atendemos a los pacientes con adicciones, pero la adherencia al tratamiento es casi nula, es decir, acuden, esta semana no voy a ver al psicólogo, la semana que viene sí, van engañando a la familia, van consumiendo y obviamente el seguir yendo únicamente al psiquiatra o psicólogo profesional, pues lo único que podemos hacerle ver es que está haciéndolo mal y que tiene que seguir unas pautas, pero no va a seguirla en realidad. Es decir, la enfermedad, la adicción, lo que le conlleva a seguir consumiendo. Pues lo más cómodo que es, bueno, pues yo ante mis padres o mi esposa voy al psicólogo, los callo, estoy ahí una hora, charlo y me voy y nada más. Pero no me estoy curando en realidad. Pero estoy consumiendo. Además, tenemos aquí un gran hándicap. Cuando es un consumidor de sustancias, pues una prueba de orina, como te he dicho antes, es suficiente para detectar si esa persona está consumiendo o no. Sí. Pero, ¿y en el caso de la ludopatía? En el caso de la ludopatía no hay fórmula para averiguar si ese paciente está consumiendo o no está consumiendo. Está con las máquinas. Claro. Aquí salta además cuando ya hay un grave problema económico, porque estas personas saben muy bien buscarse los recursos económicos, e incluso en el ámbito, en el ámbito ilegal, a través de préstamos, de prestamistas, etcétera, y cuando salta todo esto es demasiado tarde, en ocasiones, y ha arrasado con el patrimonio familiar, de tal forma que incluso pues tienen amenazas y los padres y hermanos tienen que responder económicamente ante estas personas, son usureros normalmente, o bien pues pueden correr peligro sus vidas. Nosotros nos hemos encontrado casos incluso de deber más de 1 millón de euros por una familia, pues con un pequeño negocio familiar y un piso cada hermano, y han tenido que vender todo. De euros que han fundido a las máquinas. Bueno, en este caso era sobre todo a la Lotería Nacional. La Lotería Nacional tiene un sistema en el cual, es decir, un sistema en el cual pues, puedes comprar en lugar de un décimo un número, te lo dan en un papelito y
Y el gasto económico, pues puedes gastarte 3, 4, 5.000 euros en un momento y no necesitas echarlo a las máquinas. Las máquinas son mucho menos peligrosas en ese aspecto, porque no puedes... Claro, hay que echarle mucho. Además, a ciertos locales que piden, casi todos los locales de juegos piden el DNI. Para comprar un Lotería Nacional o echar una primitiva no hace falta el DNI. Es decir, en esto estamos muy poco avanzados y deberíamos de ir bastante más por delante. Entonces, en este caso de pacientes de ludopatía, pues nosotros tenemos que establecer unas pautas completamente diferentes a los pacientes que consumen sustancias. No porque el tratamiento sea diferente en absoluto, sino porque la fórmula de control tiene que ser completamente diferente. En esos casos, como es la ludopatía, que no se puede detectar mediante análisis, ¿cómo actuáis vosotros para...? Bueno, hacemos una labor pedagógica completa con la familia, se intenta eliminar del entorno al paciente, es decir, pues tiene que dejar de trabajar, tiene que ingresar a un centro, depende del paciente, pero aún así, una vez que sale del centro y demás sigue acudiendo a terapia ambulatoria todos los días, debe tener un control férreo. Férreo es completo y absoluto, es decir, pues está en casa, le tienen que acompañar familiares al trabajo, en el trabajo tiene que estar vigilado, de ahí sale y va al centro ambulatorio, está todo el día en el centro ambulatorio y luego vuelve a casa igualmente vigilado. Obviamente un trabajo más intensivo. La familia ahí tiene que hacer una labor de seguimiento mucho más intensiva en coordinación permanente con nosotros. Esa además es una de las diferencias igualmente con los recursos públicos. A día de hoy es impensable, no tenemos recursos públicos suficientes para esto. Cantidad de tiempo. Claro. Bueno, y actualmente detectan si la depresión está en aumento en la sociedad o por el contrario disminuye, porque es una de las lacras que tenemos hoy en día con esta vida tan acelerada que llevamos. Bueno, los trastornos depresivos que nosotros estamos atendiendo vienen, pues, quizás por el perfil de pacientes que nosotros tenemos, vienen derivados casi todos del consumo de cannabis anterior. Es decir, nosotros atendemos en las consultas a pacientes con depresiones con una edad en torno a unos 25 a 35 años, en la cual había un historial de consumo de cannabis, incluso en la actualidad, de consumo de cannabis muy alto. Es decir, que el porro sea inofensivo, realmente a nosotros sabemos a ciencia cierta, no porque no haya contado a nadie ni hayamos visto los estudios, sino porque lo vemos en el día a día, que hay una relación causa-efecto directa con respecto al consumo de cannabis y la depresión, lo cual no indica que toda la depresión en absoluto de esta sociedad sea producida por esto, pero una gran parte sí. Generalmente el consumo de estas sustancias desemboca en una depresión, ¿no? Sí, puede producir o trastorno depresivo de estado de ánimo o trastorno, pues incluso un psicótico, es decir, una psicosis tóxica es lo más habitual ver en jóvenes, es decir, una esquizofrenia, un brote de esquizofrenia, un brote psicótico, pues no una esquizofrenia en sí, en lo cual viene derivado de un consumo alto de cannabis. Yo se lo intento explicar siempre a la familia de una forma divulgativa, aunque no es cierta o demasiado cierta científicamente, pero a nivel divulgativo creo que lo entienden mejor. Es que nosotros tenemos un pequeño interruptor que se activa con el consumo de cannabis o de cualquier otra droga. Cada paciente o cada persona tiene más probabilidad de desarrollar un determinado trastorno mental. Si lo acompañamos y le empujamos con el consumo de una sustancia, pues ese interruptor lo vamos a activar. En una persona esa activación se verá a nivel de trastorno de estado de ánimo, de la depresión, y a otra persona pues a nivel de trastorno de psicótico, una esquizofrenia o derivado o de la misma familia. Por tanto, igualmente todas las personas podemos tener algún tipo de trastorno mental a lo largo de nuestra vida. Los antecedentes familiares también cuentan, porque el orden genético aquí cuenta, pero, claro, si lo empujamos con un consumo de cannabis, no debemos olvidar que una persona que empieza con el cannabis de 11, 13 o 16 años y se tira pues 10, 15, 20 años consumiendo, es muchísimo lo que THC, la sustancia que el organismo, que el cerebro va Entonces, a la hora de tratar a este tipo de personas, tenéis que aplicarlo en dos campos muy intensamente. Por uno, la desintoxicación. Eso es. Y por otro, tratar la depresión. Claro, se denomina patología dual, porque la patología dual es justamente eso, un trastorno adictivo y un trastorno mental, en el cual, pues, obviamente, lo primero que hay que hacer siempre es tratar la adicción, al menos es la estrategia que nosotros abordamos y es la que mejor nos está funcionando, de hecho, en la cual la persona, una vez que está libre del tóxico, su organismo, durante varias semanas y pasa las fases de deshabituación,
los síndromes de abstinencia físicos y psicológicos, ya podemos determinar realmente si el trastorno que muestra es el que mostraba al principio o realmente una breve reminiscencia que queda y se ha abordado de otra manera. Nosotros tenemos la experiencia de haber visto pacientes con un trastorno límite de personalidad acompañado de una adicción, en la cual una vez que se ha tratado la adicción y ha estado 2 meses sin consumir, ese TLP, que es el trastorno límite de personalidad, ha disminuido ya a unos niveles mínimos, en los cuales el abordaje era bastante más factible. Estrategias y habilidades sociales, el saber controlar los impulsos, etcétera, es bastante más factible en personas que ya el consumo ha disminuido y ya están curándose, entre comillas, de esa adicción. ¿Y tenéis hecho, José David, alguna estadística de modo general de el tiempo medio que se necesita para tratar estas dos patologías y sí, que la persona suele salir adelante? Hay un estudios científicos y teóricos las cuales nos indican que salir de una adicción se tarda aproximadamente de 2 a 3 años. No debemos de olvidar además que un adicto nunca deja de ser adicto, sino que es adicto rehabilitado. No existe el ex-adicto. Adicto es una persona que ha comenzado a ser adicta y ya es adicta de por vida. Es lo mismo que un alcohólico. Efectivamente. Ha dejado de ser alcohólico, pero como bebe vino, se puede enganchar otra vez. Exactamente. Es decir, es alcohólico rehabilitado, obviamente, pero no puede consumir alcohol. No puede bajar la guardia. Claro, además en el programa de tratamiento nuestro indica que una persona que ha sido adicta no puede consumir alcohol, independientemente del tipo de adicción que tenga, porque el alcohol lo que hace es un facilitador para ese tipo de conductas, baja las barreras de autocontrol y esa persona es bastante más fácil que lo salte. Si una persona con ludopatía, por ejemplo, aunque no tenga asociado un gran consumo de alcohol, cuando hay un consumo de alcohol lo que provoca es que esa persona, su euforia se eleve, los niveles de autocontrol disminuyan y salte esa barrera y juegue. Y caiga otra vez. Sí. ¿Y qué trastornos de personalidad son los más frecuentes que tratáis en vuestro centro? Bueno, los trastornos de personalidad más asociados que estamos encontrando con la adicción es un trastorno límite de personalidad, el TLP, en la cual, pero igualmente hay unos factores de personalidad. Perdona, sí. Para el público que no lo sepa, ¿qué es trastorno límite de personalidad? El trastorno límite de personalidad es un trastorno de personalidad, como bien se indica, en la cual la persona tiene una gran inestabilidad emocional y graves problemas a nivel social. De comunicación. Y a nivel social, es decir, son personas que o interpretan la amistad, por ejemplo, como si debemos de ser muy amigos, o bien, si no somos muy amigos, pues somos enemigos y te rechazo. Es decir, necesitan una atención constante. Sí. Viene derivado además de chicos y chicas, las cuales han tenido una gran sobreprotección a nivel familiar. No es indicador de que realmente haya sido producido por esto, pero sí que es verdad que facilita mucho el que posteriormente no sean capaces de, o bien soy el centro de atención de esta relación de amigos, o bien dejo de ser tu amigo, ¿no? Además de una gran inestabilidad emocional, es decir, hoy estoy bien, mañana estoy muy mal, es decir, hay una especie de bipolaridad, pero no es bipolar en absoluto. Sí. ¿Y qué factores desencadenan los estados de ansiedad, fundamentalmente? Los factores que desencadenan, bueno, los trastornos de ansiedad, que son variados en el ámbito de las adicciones, es muy común porque... Pero además esto es una enfermedad muy fastidiosa, porque es que la persona es que se ahoga. Sí. La ansiedad es muy llamativa por esto mismo, pero los trastornos de ansiedad que nosotros recibimos vienen muy asociados al consumo de sustancias, es decir, sobre todo que están los síndromes de abstinencia físicos y psicológicos, en la cual un paciente, en el momento que asocia a un determinado lugar, una determinada situación al consumo de sustancias, pues le excita y el organismo se sobreactiva provocando esos ataques de ansiedad. Sí. Fuera del ámbito de las adicciones, la ansiedad que nosotros vemos normalmente en las consultas de psicología general vienen derivados de trastornos de ansiedad por estrés postraumático, personas que han estado frente a una situación de riesgo, accidentes de tráfico o violencia de género, en la cual pues, estas personas todavía se sobreactivan frente a determinadas circunstancias. Y luego en otro ámbito tenemos la ansiedad generalizada, que es quizá la que me hace referencia, la cual pues un nivel de sobreactivación en la cual la persona está constantemente pues, muy activada y a veces le produce esos ataques de pánico y le impide llevar una vida normal. Si son personas además que es curioso porque una variable que nosotros encontramos
muy frecuente es que son personas que son incapaces de estar, por ejemplo, en la cola del banco. Se muestran muy nerviosos, ¿no? Sí, empiezan a tener sintomatología asociada a la agorafobia, a los espacios abiertos y al encontrarse en una situación en la cual no pueden controlar. O sea, realmente la ansiedad entonces no hay una causa física, pero sí psíquica, ¿no? Psicológica totalmente, la ansiedad, claro. Bueno, lo que pasa es que desencadena el estadio fisiológico, se desencadena el proceso fisiológico y ya, pues obviamente, conlleva todo el espectro físico. Y José David, ¿en qué porcentaje las terapias de pareja evitan la ruptura sentimental? Bueno, las terapias de... Las terapias de pareja, aquí primero hay que hacer la valoración muy bien, porque a veces lo habitual es que venga uno de los dos miembros de la pareja, sea el que venga y el otro venga a rastras. Entonces, ahí cuando viene a arrastrar hay que trabajar muy bien con esa persona que viene arrastrada, sin convencimiento acerca de siquiera... Además, no sabemos en ese momento ni siquiera si quiere recuperar la relación. Es decir, no se puede trabajar con una persona que sí quiere recuperar la relación y la otra persona que le da igual. El que viene es el que quiere seguir, pero la otra no. Sí, es lo habitual. Entonces, en esa situación es complicado. Ahora bien, cuando vienen los dos de mutuo acuerdo, se puede trabajar de una forma muy cómoda. Tienen que renunciar a ciertas cuestiones de ellos, porque ellos cada uno intentan imponer su razón, es decir, lo que buscan en el psicólogo en muchas ocasiones, o un mediador o un cómplice para decirle a mi pareja todo lo que yo pienso, ¿no? Entonces las terapias de pareja son bastante complicadas porque primero hay que delimitar muy bien cuál es la labor del psicólogo o psicóloga y por otra parte detectar realmente si los dos miembros de la pareja quieren... El psicólogo no se debe de aliar con ninguno de ellos. No, en absoluto. En absoluto, y eso es muy complicado, ¿eh? Muy complicado porque es cierto que uno de los dos a veces que lleva la razón, pero no podemos entrar en los problemas cotidianos. Es decir, es que te levantas todos los días y te vas al gimnasio y no haces nada en la casa durante el día, luego vienes por la noche y verdad, tienes razón. El otro miembro de la pareja tiene razón. Pero claro, eso hay que tratarlo, hay que abordarlo de una manera como bastante mano izquierda, podemos llamarlo vulgarmente, porque si no, de lo contrario, la otra persona puede ver a nosotros como alguien que se enfrenta en lugar de que quiere ayudar para restablecer la relación. Pantalla de rechazo y no... Claro, exactamente, ese rechazo. Entonces tenemos que trabajar muy bien con ambos miembros para provocar un clima, primero de complicidad y de mediación con ambos, y que el objetivo de los tres es el mismo, que es salvar la relación. Si hay uno de los tres que no lo desea, en este caso uno de los dos miembros de la pareja, pues nuestro trabajo es en vano. Y debemos ser en nuestro código ontológico además nos indica que debemos ser muy claros al respecto. Si esta pareja, por las circunstancias que se dan, no se puede trabajar con ella, ni tiene un objetivo claro, ni va a salir hacia adelante, pues no podemos gastar horas de consulta únicamente por tenerlos allí discutiendo porque no es nuestro trabajo. Cuando no va a haber resultados. Y bueno, las nuevas drogas de diseño enganchan con más facilidad a los jóvenes, te pregunto, ¿y cómo se pueden alertar a los jóvenes para que no caigan en estas nuevas adicciones que se están modificando continuamente, por otra parte? Bueno, como en las modas, las drogas buscan, hacen un ejercicio de marketing también y buscan un nuevo público o el público anterior consumidor de otras sustancias, fidelizarlo a través de nuevas sustancias. Y además vienen quizá con el alegato de que no, esto no es nocivo, porque esto es... Normalmente los pacientes, el recorrido del paciente en ese tipo de sustancias que ya han pasado por las anteriores, es decir, son chicos que han empezado muy jóvenes, que han consumido alcohol desde muy jóvenes, la han normalizado, han consumido el porro, han pasado la cocaína, el MDMA y a partir de ahí pues empiezan a probar. Pero ya es una especie de prueba para buscar otras sensaciones que ya el resto de drogas ya han probado. Es decir, van probando. Las adicciones que nosotros encontramos vienen más asociadas a los otros tipos de consumo y eso sí es verdad que han tenido esos consumos, pero hacen unos consumos muy esporádicos. No son adictos, al menos nosotros lo que nosotros vemos, no son adictos a esas sustancias, sino que son personas que tienen politoxicomanía, es decir, pues consumo de todo lo que pillo, pero lo más fácil es el mercado. Y la segunda parte de mi pregunta, ¿cómo estos jóvenes o menos jóvenes se pueden prevenir de que no es tan poco nocivo estas nuevas drogas? ¿Cómo se pueden permitir que...? No, ¿cómo se pueden prevenir? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, la labor de prevención entiendo que, por una parte, nosotros como centro damos charlas en algunos centros de salud a los compañeros y sanitarios de los centros pues, para que aborden ese tema con los pacientes y con los padres. Pero realmente hay una labor educativa muy enorme. Es decir, cuando hay un menor en nuestros centros ambulatorios que acuden, realmente se fijan en que todos los pacientes con mayor edad han pasado por su misma etapa y se van concienciando que realmente esto
que con 14, 15 años lo ve muy normal porque todos los chicos lo hacen, pues cuando lo ven una persona con 35 años, dice, hombre, ojo, es que esta persona empezó como yo y mira dónde está y sigue igual. Claro. Igual o peor, porque no olvidemos que a medida que vamos avanzando en los años, parte de nuestra área social va progresando, va teniendo sus estudios, va teniendo su trabajo, su familia, etcétera, y nos encontramos con un chico con 35, 36 años que sigue en casa de los padres, encerrado en la habitación, y está viendo que todos los compañeros que tuvo en una primera etapa pues ya tienen su vida. Se han situado en la vida y él pues sigue lo mismo. Sigue exactamente igual. ¿Y en qué casos se hace necesario el trabajo del psicólogo en los niños y adolescentes? En el momento en el que haya algún problema de tipo incluso conductual. A los colegios tratan de introducir la droga. Sí, bueno, normalmente son en los colegios un ámbito en el cual las drogas ya se van conociendo. Es decir, bueno, por una parte tenemos aquellas personas que venden en las puertas de los colegios, que ahora por la campaña de las fuerzas y cuerpos de seguridad están alejados de dichas puertas, pero sí que es verdad que nosotros detectamos por el historial de los pacientes más jóvenes que son entre ellos, entre los mismos jóvenes, quien se van pasando esa droga, incluso pues quedan en el parque de enfrente o quedan en tal sitio, y ahí es donde ellos pues van con el menudeo, van comprando y van adquiriendo. No tanto porque alguien vaya a la puerta de un colegio a dar la droga, que también ha habido muchísimos casos, sino porque por cierto amigo de otro curso o compañero me lleva a un sitio, una plaza habitualmente, en la cual pues comienzo a consumir. ¿Y los niños y los profesores de estos colegios de primaria, qué pauta o mensajes fundamentales deben de dar a su alumno o a su hijo, en el caso de los padres? Bueno, en el caso de contra el enganche. Como punto en común de padres y profesores, y en el ámbito de los profesores ya asumo que lo conocerán, es que en cuanto hay un cambio de rendimiento académico por una parte o cambio de conducta, tanto en casa o incluso en el colegio, de un menor, pues obviamente eso es una llamada de atención en la cual ocurre algo. Los profesores lo saben de sobra y normalmente entiendo que lo que hacen es llamar a las familias para ponerlo en conocimiento. Pero igualmente hay veces que eso no se detecta, porque cuando tenemos muchos niños a cargo de un mismo tutor, a veces es complicado detectarlo porque quizás en clase tiene un comportamiento adecuado, pero luego fuera no lo es tanto. Como padres, debemos de ser unas personas con una gran comunicación con nuestros hijos, pero no podemos confundirlo con una gran permisividad. Hemos llegado a un extremo en el cual el ser buen padre es permisivo. Pero no amiguete. Claro, padre, pero no amiguete, ¿no? Exactamente. Mi hijo tiene muchos amigos, pero solo tiene un padre. Yo no puedo ser un amigo más. Yo me puedo llevar bien con mi hijo, pero no puedo ser aliado frente a todo lo que hace mal, porque si no, luego no tengo autoridad para corregirlo. Claro. En el momento que mi hijo no sabe lo que es la autoridad en casa, y si pongo en tela de juicio la autoridad en el centro educativo, que es su tutor, y lo menosprecio o incluso de forma inconsciente, completamente, le quitamos la razón al profesorado en ocasiones, ese mensaje se va inoculando en el menor, y el menor está diciendo, ojo, si mi padre o mi madre está diciendo que el profesor es tal, o que me está dando muchos deberes y que no es así, etcétera, etcétera, esa pequeña tontería, ese pequeño mensaje... Ya no le hace caso a nada. Ya, efectivamente. O si ha regañado a nuestro hijo y no se le ha puesto el castigo de no ir al recreo, y nosotros ya, delante del menor, ya empezamos a poner en tela de juicio esa decisión, sea adecuada o no, en lugar de seguir los casos adecuados, que es hablar con el tutor directamente. En el momento que le damos ese mensaje a nuestro hijo, estamos haciendo un flaco favor para su educación. La autoridad tiene que existir. La autoridad existe. Hay leyes, hay normas fuera del centro educativo. Cuando ya somos más adultos tenemos que ir cumpliéndolas, tenemos que cumplirlas de siempre. Cuando somos adultos, obviamente, cada vez más, porque se nos exigen responsabilidades. Si no somos capaces de inocular y de darle esos valores a nuestro hijo, pues realmente el trabajo, luego los problemas vienen y somos nosotros quienes lo tratamos. Nosotros tenemos pacientes con 35 años que las familias todavía nos llaman, oye, ¿cómo va mi hijo? Es decir, una sobreprotección pues muy grande. Que yo entiendo que esa preocupación por saber cómo va su familiar en el centro de tratamiento, pero sí que es cierto que se percibe una gran sobreprotección y gran permisividad en esa familia. No hace falta que sea una familia desestructurada para que haya problemas con el menor o con el paciente o con el hijo, en absoluto. Una familia desestructurada tendríamos que determinar exactamente qué es, porque familias de padres separados hay muchísimas y no son consumidores la inmensa mayoría, los hijos. O sea, que no tiene nada que ver eso. Por supuesto. Su sede central de Ronda Salud se encuentra en Granada, pero también tienen otros centros en otras ciudades. ¿La experiencia que tienen en cada uno de sus centros lo aplican a todos ellos,
hacen ellos los mismos tratamientos a pacientes o están en cada centro especializado en un tema? No, cuando la clínica de Granada, que es la clínica central de psicología, se trata, cada profesional es especialista en un ámbito completamente diferente. Es decir, tenemos a una compañera, a un compañero que trabaja en trastornos de déficit de atención por hiperactividad, está especializado y es una gran referencia en Granada al respecto, y todas las llamadas que vienen de menores al respecto pues van a este compañero. En pareja hay otra compañera más especializada. Cuando son problemas de aprendizaje se trabaja con otra compañera, y cuando son otro tipo de problemas, sobre todo juveniles de conducta, o problemas de otro ámbito más adulto, pues obviamente soy yo, en el centro de Granada soy yo la persona más especializada. En el resto de provincias, bueno, son centros más pequeños y el compañero o compañera pues está más especializado en una psicología más general. Sí que es verdad que cuando le entra casos más específicos, o bien deriva a otro compañero o compañera de la zona, o bien nos llama pues para determinar cuáles son las líneas de actuación y el tratamiento. O sea que de Ronda Salud Granada dais también apoyo a los centros. A todos los centros, sí, tanto al de Jaén Capital, que tenemos otro centro de psicología Ronda Salud, como al de Marbella, como al de Almería, y bueno, nosotros también. Y José David, esto también le interesará a los pacientes. ¿Resulta muy cara la terapia para salir de la drogadicción en uno de vuestros centros? Bueno, no es cara desde el punto de vista, bueno, de ningún punto de vista, pero sobre todo no es cara en el momento en el que un paciente, cuando es consumidor de droga, el gasto mensual se dispara muchísimo. Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, se me ocurre, pacientes que en un fin de semana se pueden gastar 2.000 y 3.000 euros. Sí, y no saben ni dónde lo sacan, y empiezan a ver dinero a todos los sitios. Madre mía. Estamos hablando de gente que gana 1.000 o 1.200 euros al mes, que no son gente millonaria. O cannabis, o que van robando, o incluso el lucro cesante. Esto es, pues, pacientes que no van a trabajar o que pierden los trabajos porque son consumidores, aunque sean esporádicos. Dentro de esto, pues obviamente nosotros en un centro ambulatorio, pues el precio es bastante menor. Es decir, ir al centro ambulatorio todos los días y demás, depende del centro, pues puede estar en torno a 300 euros, 600 euros al mes. Si tiene los servicios de alojamiento del centro residencial, el hotel que tenemos. En algún caso habrá necesidad de ingresarlo, ¿no? Sí, bueno, cuando hay pacientes que hay que hacer una desintoxicación, primero tienen que pasar por una fase hospitalaria. Es decir, la desintoxicación siempre la intentamos controlar médicamente. Nosotros los centros que tenemos, el centro residencial, viven en un hotel, de hecho, pero en el cual pues tenemos centros en los cuales pues van todos los días y están todo el día, y luego por la tarde pues tienen su programación de actividades lúdico-deportivas y de ocio, y se van trabajando otro tipo de cosas. Entonces, esos pacientes sí que es verdad que al sacarlos del entorno, pues vienen de toda España para ser tratados en Sierra Mágina, porque es la verdad que la naturaleza yo soy de Granada, como te he dicho antes, pero la verdad que la naturaleza que nos encontramos aquí en Jaén y es muy buena para desintoxicarse mentalmente de todo. Entonces, aquí vienen, lo apartamos del mundo y están muy bien en ese aspecto. De cualquier manera, el gasto de vuestra clínica es irrisorio comparado con el gastazo tremendo que hace para destruirse, ¿no? Tanto por el consumo directo, como ya digo, como el lucro cesante, es decir, el dejar de trabajar o el perder trabajo constantemente. Es decir, ¿cuánto vale recuperar una vida? Una vida, es decir, nuestro hijo está enfermo, es adicto. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Y el futuro que es a peor hasta que se muera? A peor, completamente, si no hay una desgracia antes. Nosotros tenemos el caso de una paciente que nos llamó hace poco, que ha estado en varios centros y la cual esta es como su última oportunidad porque ha atropellado a una familia con el coche. Y esto ya como, bueno, me voy a redimir y voy a quitarme ya ese problema de alcohol. Creo que lo ha asumido ya como un gran problema, no únicamente como una cuestión lúdica que de vez en cuando me doy ese capricho, sino que ya tiene unas consecuencias directas legales. Es que ha atropellado a una familia. No lo ha matado, gracias a Dios, pero está en el hospital. Ahora se va a enfrentar a una pena pues que puede tener cárcel perfectamente. Y otra pregunta, en vuestro centro, además de estos temas específicos de drogadicción, ¿tratáis también casos como
la anorexia o la bulimia? Nosotros no estamos especializados en los trastornos de alimentación en los centros de adicciones. Sí que es verdad que a veces nos encontramos con que hay un trastorno de la conducta alimentaria que está asociado a una adicción. Es decir, es como un círculo vicioso, se va retroalimentando. Es decir, dejo de comer, me veo gorda, normalmente son chicas, me veo mal y en cuanto ese episodio de restricción acaba y como mucho, pues el sentimiento de culpabilidad me hace beber mucha cerveza, ¿no? Te estoy hablando de un caso en particular que nos llegó hace poco. Igualmente ahí, al estar asociado, sí se trata de esta manera. Cuando es un trastorno de conducta alimentaria puro y duro, no se trata en Equilibrium, se trata en Ronda Salud, con una compañera que está especializada en esto, pero sí tiene que estar acompañado del equipo de nutricionistas, porque de lo contrario, claro, nosotros trabajamos siempre en equipo cuando hay que abordar temas en los cuales la intervención tiene que ser multidisciplinar, ¿vale? Entonces, sí, en los casos de Ronda Salud como psicología, no en el caso de adicciones, si no hay una adicción de fondo. De fondo. ¿Y vosotros tenéis algún tipo de colaboración con la sanidad pública en los tratamientos a drogodependientes? A día de hoy no tenemos ningún concierto. Lo que sí hacemos son labores educativas y pedagógicas en los centros de salud. Aquí en Andújar estuvimos hace unas semanas, igualmente en uno de los centros de salud. Sí. Bueno, pues igualmente hablando con el personal médico y de enfermería y todo el personal sanitario, en la cual le explicamos de qué forma abordamos nosotros las adicciones y de qué forma pueden valorar ellos a las personas con adicciones y cuáles son los recursos que se disponen. Obviamente ellos están obligados a enviarlo a la sanidad pública, eso no me cabe la menor duda, y además es lo que deben de hacer. Pero claro, cuando ellos reconocen que la sanidad pública llega hasta donde llega. No puede cubrir... Claro, es decir, mandarlo a veces, o muchas veces, mandarlo únicamente al CPD, al Centro Provincial de Drogodependencia, cuyos profesionales son geniales, maravillosos, los conozco personalmente y son muy buenos en su campo, pero no tienen recursos suficientes para estar atendiendo al teléfono 24 horas a la familia, y si el paciente ha hecho esto, y que venga todos los días, que venga 4 horas y hacerle pruebas de tóxicos todos los días. No hay recursos públicos. Ojalá los centros privados no existieran, pero claro, eso nos deberíamos de ir a toda la sanidad privada que existe a día de hoy, y sería impensable porque el gasto sanitario se dispararía, entiendo. Nosotros sí que es verdad que a la sociedad sí que le ahorramos muchísimo dinero. Un paciente que está con nosotros, lo primero, en cuanto se recupera, comienza a trabajar. ¿Y no está delinquiendo? Ya no está delinquiendo, ya la Fuerza de Cuerpo de Seguridad ya tenemos un ahorro. Ahí, en medidas judiciales también, ya no hay gastos de juicio y demás. Esa persona empieza a ser útil para la sociedad, ya está generando un ingreso en seguridad social. Y por otra parte, farmacológicamente también, ese paciente que va recurriendo una y otra vez a la sanidad pública, pues para sus problemas de ansiedad, de síndrome de abstinencia, etcétera, ya no lo va teniendo. Es decir, si nosotros hiciéramos un estudio serio, que ya lo tenemos, pero serio y riguroso, en la cual dijera un paciente recuperado en un centro de adicciones, ¿cuál es el ahorro que tiene a la sociedad? Pues entonces nos encontraríamos con una gran sorpresa, y creo que incluso algunos poderes públicos tomarían más carta en el asunto y dirían, oye, tenemos que invertir, porque es una inversión, no es un gasto, tenemos que invertir en recuperar a la gente con adicciones, porque realmente el gasto se nos está disparando en esta partida. Y además otra cosa muy importante, la familia recobra la armonía y la tranquilidad. Totalmente. Sí. La familia empieza a ser feliz. Veces no vive. La familia empieza a ser feliz. Yo me he encontrado con familias que llevan 10, 15 años sin ser felices, sin sonreír, únicamente porque se han acostumbrado, como te he dicho antes, se vuelven codependientes, se han acostumbrado a vivir en una situación de intranquilidad permanente. En la cual ellos tienen que estar constantemente pensando dónde está mi hijo o mi hija, qué estará haciendo, tal. Claro, cuando tienen 15, 16, 17 años, bueno, puede entrar dentro de lo que de una normalidad aparente, que no lo es. Pero cuando empezamos a entrar en edades más altas y siguen teniendo la misma conducta, ¿qué hacemos? Esa intranquilidad, cuando miran echan la vista hacia atrás, dicen, bueno, es que realmente llevo más de media vida... Yo no estoy viviendo. No estoy viviendo. Una madre me dijo, es que es muy dura las terapias y no sé si la aguantará, es que no sé, pues mira, pues si no aguanta las terapias, pues realmente pues que haga su vida fuera de casa. ¿Cómo voy a echarlo de casa? Digo, mira, a ver, ¿cómo está tu hijo hoy y cómo estaba hace 10 años? Dice, hombre, hace 10 años la verdad que estaba, bueno, pues tenía sus cosas, pero tenía una vida. Digo, ahora está todo el día encerrado en la habitación. Digo, si esto lo pasamos a dentro de 10 años, ¿qué vas a tener a tu hijo? Además de que tú vas a tener cerca de 70 años y vas a tener a tu hijo igual si no ha ocurrido una desgracia antes.
Es decir, tenemos que seguir unas pautas, las pautas que desde los centros terapéuticos le vamos marcando, pero no son pautas que sean caprichosas ni nos gusta molestar a la gente echándola de casa en estos casos tan agudos, sino que realmente es que hay unos protocolos que hay que seguir para recuperar. Hay un término que nosotros llamamos que es el amor duro, y el amor duro realmente hay que aplicarlo. Esa gran permisividad tenemos que olvidarla. Tenemos que ser cariñosos cuando hay que hacerlo, tenemos que dar amor a nuestros hijos, pero el amor a veces tiene que ser duro. Sí. Y en ese momento hay que hacerlo. Vamos a ver, José David, según tu experiencia, psicológicamente hablando, ¿qué estado de salud crees que tiene actualmente nuestra sociedad? Bueno, es una gran pregunta, la verdad. Quizás la visión que tenga yo sea algo más sesgada. Esto es, que la población que yo atiendo tiene muchos problemas del orden psicológico. Entonces, si yo te hablara desde mi único punto de vista, diría que la sociedad todas las personas tienen problemas psicológicos. Pero sí que es verdad que tengo también un ámbito social y familiar propio y veo que la sociedad no está tan mal en ese aspecto. Pero sí que es cierto que más que menos a lo largo de su vida necesita ayuda psicológica, que más que menos, porque hay un momento de inflexión en la vida de todas las personas en la cual una persona no es capaz por sí misma de afrontar un determinado problema, sea de orden laboral, sea de orden afectivo, y a veces una pequeña ayuda, no digo ya una terapia programada durante mucho tiempo, pero una pequeña ayuda a veces es adecuada. Y nos encontramos en esta sociedad que unas pseudo profesiones que quieren intervenir e interferir en el ámbito de la psicología, y no son psicólogos ni psicólogas, y por tanto nuestro colegio profesional de psicología está haciendo una labor para ir descubriendo a estas personas que bajo etiquetas variadas, sin nombrar ninguna, pues intentan trabajar con la persona para hacerla más feliz, cuando realmente, ya digo, pseudoterapia no tienen conocimiento. Y claro, porque haga un curso de 600 horas, pues no. Nosotros estudiamos muchos años, nos tenemos que especializar y tenemos que tener una gran experiencia para empezar a abordar ciertos problemas. Con un curso que se haga y te den un diploma no puedes abordar ciertos problemas ni puedes hacer que las personas recuperen a veces eso. Charlatanes hay muchos. Claro. En cualquier caso hay países como por ejemplo Argentina, donde han desarrollado mucho la psicología, se atiende mucho a la psicología. Sin embargo, en España no está tan desarrollada. ¿Por qué? Bueno, es algo a nivel cultural. Yo personalmente llevo 20 años trabajando en la psicología como psicólogo y sí que es verdad que en estas dos décadas he visto un cambio desde que comencé hasta el momento actual. La sociedad va progresando a ese respecto. Es decir, antes, cuando empecé a ir al psicólogo o psicóloga, era como estás loco, estás loca, ¿no? Esa etiqueta, además, de la que huimos completamente. Sí. Ya el que tu hijo vaya al psicólogo o que tú vayas al psicólogo, que haya una terapia de pareja, ya se ha normalizado mucho en la sociedad. Por eso, en el caso de Argentina, lleva tantísimos años por delante la sociedad, en ese aspecto tan particular, y en Estados Unidos igual, que realmente es una cuestión de desarrollo social. Entonces, entiendo que vamos por el buen camino, se da a conocer además constantemente la labor de los psicólogos en los medios de comunicación, y creo firmemente que ya además cuando me llaman sin miedo y sin miedo a entrar. De hecho, además antes las consultas de psicología estaban en pisos, entraban a hurtadillas, y nosotros ya las clínicas las tenemos a pie de calle. Es decir, que antes hace 20 años era impensable, porque el que entraba en el psicólogo ya creía que le iban a poner una etiqueta social y ya tenía mucho miedo, mucha inquietud para entrar. Sí. Otro tema que se está dando hoy en día mucho es la irrupción de los móviles en nuestra vida, porque según los expertos está creando numerosas adicciones. ¿Cómo se puede combatir esto? Bueno, ahí hay una cuestión de educación. Es decir, lo que no podemos nosotros como padres, porque además preocupa mucho sobre todo los niños, los adolescentes. Además se ve exactamente que casi niños ya jugando con el móvil. Claro, mi hijo tiene conductas disruptivas, no me está dejando ver la televisión. Pues lo que hago es darle el móvil para que se distraiga. Voy en el coche, pues le doy el móvil para que se distraiga. Es decir, soy yo quien está diciéndole a mi hijo que es la forma lúdica en la cual tiene que entretenerse, es justamente el darle un teléfono móvil. Si además yo estoy constantemente con él y estoy constantemente con el móvil, pues si no estoy viendo una red social, estoy viendo mi correo electrónico, atiendo las llamadas. Le está enseñando con el ejemplo. Claro, efectivamente, mi modelo como padre, como hombre, en mi caso particular, es que el móvil es algo que hay de uso cotidiano y frecuente.
Es muy difícil que yo a mi hijo le quite una tablet o le quite un teléfono móvil si a mí me lo ve constantemente. Pasa igual con el tema del alcohol, y ahora volvemos si quieres a las nuevas tecnologías. Y es que si mi hijo normaliza que nosotros hacemos una barbacoa y todos mis amigos y la familia bebemos alcohol en ingentes cantidades, incluso pues hay algunos borrachos y no pasa nada, de verdad, ¿qué mensaje le estoy dando a mi hijo? Que estamos normalizando el consumo de alcohol. Mi hijo, en cuanto tenga un poco de edad y verá que una cuestión lúdica como aprendizaje y modelo es justamente eso. Si mi hijo viene ya con un alcohol, con una ingesta de alcohol alta, pues entiendo que no tengo la autoridad suficiente para decirle que no beba. Con respecto a los móviles pasa igual, es un modelado. Es cierto además que los menores, cuando se les quita habitualmente, cuando se les quitan los teléfonos móviles y demás, nosotros en nuestro caso no tenemos grandes problemas y no son las personas que más nos lo demandan posteriormente. Los otros pacientes, los más adultos, sí les cuesta mucho más trabajo. Cuando entran a nuestro centro, además, intentamos que el teléfono móvil no tenga internet, porque lógicamente, al ser una conducta adictiva, comienzan a tener otro tipo de conductas adictivas cuando le reducimos una en particular. Y empiezan igualmente a través de las redes sociales o aplicaciones ligadas al sexo o al juego, etcétera. Por tanto, nosotros lo que intentamos es delimitar que sean los móviles sin internet, cosa que es impensable. En los menores, cuando sucede eso, lo aceptan mucho mejor que los adultos. Mayores, sí. Las personas mayores. Y José David, en general, hoy en día existe el suficiente diálogo entre padre e hijo, porque esto es muy importante para lo que he hablado antes. Lo que entendemos, en términos generales, en la sociedad, no te puedo decir. Lo que sí te digo es que en el caso de las adicciones sí que hay mucha... Lo digo porque el padre y la madre trabajan fuera de casa, porque llegan y muchas veces los mismos se enganchan con los móviles, y el diálogo... El diálogo obviamente es fundamental, el saber cómo le ha ido a tu hijo o a tu hija en el colegio, cómo se encuentra. Es decir, hay que saber preguntar muy bien para establecer una buena comunicación y muchas veces no sabemos ni cómo se hace. En términos generales, yo al menos lo que vemos nosotros en consultas generales, la comunicación adolece siempre, es deficitaria, pero existe. En el momento que hay problemas, quizás no sabemos como padres a veces afrontarlo y de ser unas personas muy permisivas y muy amigos, nos vamos al polo opuesto en el cual pues, hacemos unos castigos y somos muy coercitivos, completamente. Pues te quito, te pongo y la próxima vez que me contestes, y esa labor no la hemos hecho hasta el momento y es muy difícil de implantar en 2 días, porque no nos venga una figura autoritaria. Por tanto, frente a la comunicación, hay poca comunicación, se puede mejorar, pero en términos generales no encuentro tampoco que haya una inexistencia de esa comunicación. Sí es verdad que se puede mejorar, ya no tanto por la cantidad, sino por la calidad de la comunicación. Sí. Y actualmente la psicología está preparada para afrontar los graves y gravísimos problemas que el mundo nos presenta hoy, porque no solamente el tema de las drogas, sino incluso desde los fanatismos religiosos, llámese yihadismo o teorías revolucionarias que... La psicología, desde mi punto de vista, está preparada para ir desarrollando las técnicas y los procedimientos adecuados para intervenir en todos los problemas que van surgiendo. Frente al yihadismo y demás, ya hay unos centros de reeducación del yihadismo que está llevado por psicólogos y psicólogas en su inmensa mayoría. E igualmente se aplican las estrategias de la psicología general, pero además basándose en estudios científicos. Por tanto, si la psicología en todas estas nuevas inquietudes y problemas no tienen la respuesta hoy, sí que es verdad que se está trabajando para ello. Hay muchísimos profesionales y compañeros y compañeras que están trabajando en todo el mundo, y es verdad que las nuevas tecnologías hacen que los estudios tengan una mayor repercusión a nivel profesional y podamos acceder a todos los estudios que se han llevado a cabo para poder aplicarlo en determinadas poblaciones. Porque es importante, muchos jóvenes que a lo mejor tienen una conducta normal, notas normales, todo normal, pero se dejan llevar por estas teorías religiosas o de otro tipo que lo aleja de la familia y lo hace totalmente antisociales.
Nosotros como padres tenemos la función, si estamos hablando de muy jóvenes, de saber exactamente dónde está nuestro hijo y con quién está nuestro hijo. Eso se nos olvida muchas veces. Esa permisividad es la que nos conlleva a veces, bueno, pues mi hijo ¿dónde está? Pues ha ido a jugar al fútbol, pero comprobamos a veces que está jugando al fútbol realmente. Y conocéis quiénes son sus amigos, ¿verdad? Eso se ha hecho siempre y esto parece que se nos olvida. Vale. Creo que está. No, yo no estoy tranquilo con el creo, yo debo de saber con quién está y qué hace y demás. A veces el observar realmente las redes sociales con las que está mi hijo y demás es lo más adecuado, independientemente de que yo tenga una buena comunicación, porque pues, efectivamente le puede estar enseñando a mi hijo que debe comportarse en casa de una forma adecuada, pero realmente luego estar haciendo otras cosas. Es verdad que la forma de intervenir cuando es tan silencioso es complicado de detectarlo, pero siempre hay algún rasgo diferenciador y no debemos de normalizar todo. Es decir, si hay algo que nos llama la atención, no debemos dejarlo pasar. Si no, tenemos que investigar y llegar hasta el final y luego, pues, si nos vamos a quedar tranquilos, perfecto, una falsa alarma. Pero siempre es mejor tener una falsa alarma a tener luego un error en ese aspecto de omisión. ¿Y qué debería estudiar un psicólogo que actualmente no se estudia la carrera, pero que sería útil para afrontar los retos de futuro? Lo digo porque en todas las carreras, en todas las profesiones, siempre cuando nos metemos en el mundo ya de la práctica de la profesión, de la carrera, lo que sea, siempre decimos, ¿y esto por qué no lo no lo hemos dado? Es verdad que las universidades a veces son grandes elefantes de conocimiento y sabiduría que tardan mucho en actualizarse y en encontrar un encaje adecuado con la sociedad. Creo que esto último se está salvando a través de unos máster que se están creando, en la cual pues, se va especializando y son bastante dinámicos al respecto. A mí se me ocurre, por el aspecto que me toca, el ámbito de las adicciones. Las adicciones en psicología no forma parte del área de conocimiento de una forma tan específica o al menos profunda como debiera de ser, cuando realmente la sociedad tiene tantísima repercusión. Claro, es que yo me encuentro compañeros y compañeras que hacen las prácticas con nosotros, que son la carrera, lo han visto de pasada. Y los másteres que existen a día de hoy en adicciones, pues si son universitarias, no tienen tampoco demasiada repercusión y por tanto, desde mi punto de vista, quizás abogo porque se trabaje mucho más el ámbito de las adicciones, porque el impacto en la sociedad actual es enorme. O sea que en la carrera de psicología ese aspecto se debía de reforzar. Se debía de reforzar muchísimo, porque además tenemos un grave problema, que se está copando con profesiones de las más diversas en los centros de internamiento, en los centros terapéuticos, en los cuales nosotros, en nuestro centro, además de los psicólogos y psicólogas, hay terapeutas que son adictos rehabilitados, porque es necesario tener esas personas que ya han pasado por esas fases, van a empatizar mucho más. Claro. Pero no deben de ser esas personas que con esos conocimientos que tienen las que tengan tanto peso en un centro, o que sean las únicas que estén en el centro. Se me ocurre esto, pero sobre todo, esos son los que menos me preocupan, porque además son los que deben de estar, sino otras profesiones que entran y entran dentro de los centros como profesionales, no sé, pues que coaching, aspectos deportivos, etcétera, en los cuales no tienen una gran especialización en adicciones y están ocupando ciertos puestos que realmente lo que conllevan es a que la prestación sanitaria que se esté dando no tenga la calidad adecuada, y son pacientes a los que estamos tratando. Son profesionales además que no tienen un código deontológico definido. Nosotros sí lo tenemos que atenernos a ello, porque si no perdemos nuestra profesión. Claro. Si un chico, una chica ha hecho un curso de 300 horas y se pone a dar terapias, entiendo que no tiene nada que perder, como mucho ha perdido un curso de 300 horas, pero no nada más. Está usurpando. Sobre todo, no tanto a nivel laboral, profesional, que también, sino además que es una cuestión de sanidad. Eso debería estar penado, y está de hecho penado de alguna forma. ¿Qué caso te ha dado más alegría al resolver un grave problema en el trabajo diario que tú has tenido? ¿Qué caso ha sido más complicado? No, el caso más complicado y que lo has resuelto, bueno, que te ha dado más alegría. Más alegría. Sí, bueno, todos los casos en los cuales los pacientes salen de los centros y han tenido una pérdida de sus relaciones familiares, y cuando salen contentos, salen alegres, salen sonriendo, y posteriormente le hacen los seguimientos y deben seguir haciéndolo, pues una inmensa alegría. Ayer, se me pierde un poco los días, antes de ayer estuve justamente en Madrid viendo en un centro de allí, en el cual teníamos algunos pacientes desplazados aquí en Jaén, y gente pues muy jovencita, 18 años, 19 años me parece que tenía,
peleado con los padres, incluso agresiones a nivel intrafamiliar. Y cuando fui a verlo en este centro, la verdad que me sonreía, que cosa que si ves a tu terapeuta, tu psicólogo que te ha leído la cartilla tantas veces y te ve y te sonríe, te da un abrazo, creo que ya es una buena señal, que has hecho un buen trabajo al menos, ¿no? Y por otra parte, que la familia te mande mensajes. Yo tengo muchísimas familias que nos mandan mensajes, pues agradeciéndonos nuestra labor y demás. Eso es lo que nos causa muchísima alegría. Cuando sucede algo, pues bueno, un cumpleaños y te felicitan porque saben que es tu cumpleaños, o una Navidad, y tienes tantos mensajes de familias, de pacientes que siguen agradeciéndote que hayan recuperado su vida, para nosotros eso es algo que nos satisface muchísimo. Y entonces, todos estos casos para mí son los que nos dan energía para seguir trabajando. Por eso, esto es un acicate para decir que hay que seguir y no se puede bajar la guardia. No se puede bajar la guardia en absoluto, hay que seguir trabajando. Y en nuestro caso, además, ya te digo, muchas veces nos indican la gente de fuera, pero las adicciones se ven desde fuera un campo muy en la cual que es muy nefasto y muy negativo. Muy complicado. Bueno, complicado sí que lo es, pero nos gusta, a todos los que trabajamos nos gustan los retos. He mirado porque está el compañero, pero nos gustan los retos, en los cuales son muy complicados, e intervenimos. Pero que el paciente recupere su vida y la familia recupere su vida, realmente hace pensar que estamos trabajando en una buena línea, y eso es lo que nos da más alegría. Bueno, José David, estamos llegando al final del programa, pero no antes quisiéramos que nos diga algo que quieras expresar y que no te hayamos preguntado. Te dije a aquella cámara. Bueno, me gustaría sobre todo animar a las familias y decirles que si hay un problema de adicción en casa, que nosotros estamos a disposición de todas las familias. De hecho, sin ánimo de lucro, trabajamos igualmente asesorando a familias que nos llaman, pues para que realmente sepan cómo actuar para que su familiar entre en un centro de tratamiento ambulatorio o de ingreso finalmente. Es decir, nosotros nos prestamos siempre a ayudar a todas las familias. ¿Dar algún teléfono o dirección o algo? Sí, podemos dar el teléfono, por ejemplo, del centro de Jaén, el 953, es muy fácil, 953 1234 10. 953 1234 10. ¿Y dónde está situado? ¿En qué calle? El centro de Jaén está en el paseo de la estación, está de una forma céntrico, sí. Ahí nosotros atendemos pues, a toda la población de aquí. Y bueno, animar que se sale de todo esto, pero que nuestra principal aliada siempre es la familia. Es decir, el paciente está enfermo, no podemos pedirle al paciente que sea el que tome una decisión. Está enfermo. Si fuera fácil ya hubiera salido él por sí mismo. Claro. Entonces la familia para nosotros es fundamental. Si hay una salud familiar y nosotros podemos trabajar con la familia, no nos cabe la menor duda que el paciente sale hacia adelante. Bueno, pues José David Aguilar Ita, psicólogo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. En otra ocasión. Muchísimas gracias por vuestra invitación y encantado de volver otro día cuando me llaméis. De acuerdo. Y a ustedes, queridos telespectadores, damos aquí por finalizado Escuela de Salud 45, que esperamos le haya sido de un gran provecho, y como siempre lo emplazamos para otro programa. Gracias y hasta otro día.